Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿No? El 80%, como les decía, viene de la hemoglobina y el 20% restante de estas sustancias, citocromos, mioglobina y catalasas. Esta bilirrubina producida diariamente, que es aproximadamente 200 a 300 miligramos por día, tiene que ser transportada de alguna manera, ¿no? Básicamente, la bilirrubina, normalmente una vez que está degradada o que se destruyen los glóbulos rojos, se convierte básicamente en bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta o no conjugada tiene algunas características importantes. No es lipofílica, ¿verdad? O no es hidrofílica, mejor dicho, ¿sí? O sea, es necesaria la asociación a una proteína para que pueda ser transportada en el plasma. La bilirrubina no conjugada es lipofílica, es decir, una vez que se conjuga, es decir, que entra al hígado y se une a una enzima, que es la glucuroniltransferasa, se convierte en hidrofílica y puede ser transportada libremente en el plasma y gracias a eso puede ser eliminada por la vía biliar. Este proceso de destrucción de glóbulos rojos se realiza en el sistema retículo endotelial, ¿no? Una vez que se realiza esta destrucción, esta bilirrubina básicamente entra dentro de los hepatocitos transportada por el plasma, ¿no? A nivel del retículo endoplásmico de los hepatocitos, y ahí se une a una glucuroniltransferasa. Esto va a resultar básicamente en dos porciones, el 80% en diglucurónico y el 20% en monoglucóridos de bilirrubina. ¿Qué significa esto? Básicamente estas sustancias van a poder ser transportadas en el plasma sin asociación a una proteína. Una vez que esta proteína o esta bilirrubina es conjugada, es liberada a través del sistema biliar, a nivel de los canalículos biliares, ¿no? Hacia la luz intestinal, ¿no? Una vez que llega a la luz intestinal, es hidrolizada a bilirrubina, no conjugada gracias a la enzima beta-glucuronidasa, y esta básicamente se convierte, la bilirrubina no conjugada, que se convierte en urobilinógeno. Este urobilinógeno está producido básicamente por la degradación de las bacterias intestinales. Este urobilinógeno se convierte en urobilina y es lo que da la pigmentación. Pigmentación de las heces y pigmentación de la orina. Este urobilinógeno se reabsorbe a nivel de la luz intestinal y una parte es eliminada por el sistema urinario, que da el color a la orina, el pigmento de la orina, y el otro se convierte en estercobilinógeno, ¿no? Y estercobilina, que básicamente es eliminada por las heces, y eso es lo que da la pigmentación a las heces. El 80% de este urobilinógeno que llega al intestino es eliminado por las heces. Se transforma en estercobilinógeno, que se oxida y se convierte en estercobilina, que es la pigmentación de las deposiciones. ¿Qué características importantes tiene la bilirrubina indirecta, como les había dicho inicialmente? La bilirrubina indirecta o no conjugada es poco soluble en agua, al pH fisiológico, ¿sí? Y es la parte de la bilirrubina que está relacionada con la toxicidad o con los efectos tóxicos o daño a nivel celular. Esto es importante acordarse porque este es el factor por el cual el kernicterus, ¿no? Que pueden tener algunos recién nacidos, puede ocasionar daños a nivel cerebral. La toxicidad de la bilirrubina, básicamente, puede ser controlada o el organismo, el huésped o la persona, puede protegerse por algunos mecanismos de defensa que tenemos. ¿Cuáles son los mecanismos contra la toxicidad de la bilirrubina entonces? La capacidad que tiene esta bilirrubina indirecta de unirse a la albúmina. Es una bilirrubina de absorción rápida, ¿no? Tiene la capacidad de conjugarse, es decir, unirse a la glucuroniltransferasa y convertirse en bilirrubina directa, y la capacidad del hígado de aclaramiento de la bilirrubina. Estos métodos de protección que les estoy comentando
no son efectivos no están, no están desarrollados adecuadamente en el recién nacido. Y esto puede ser la causa por la cual hay mayor toxicidad en este grupo etario. ¿Qué patologías podemos tener básicamente? ¿Qué puede pasar? Lo fisiológico es, se produce en promedio 200 a 300 miligramos de bilirrubina por día, y eso se degrada por el hígado y se va a hacer la depuración por las deposiciones y por la orina. Pero puede haber dos extremos, ¿no? Elevación de bilirrubina indirecta o elevación de ambas bilirrubinas. Estas son ya efectos o daños patológicos que pueden presentarse en alguna persona. ¿Por qué puede elevarse la bilirrubina indirecta? Por sobreproducción, ¿no? Exceso de producción de bilirrubina, es decir, destrucción de glóbulos rojos en exceso, alteración de la absorción de la bilirrubina indirecta, es decir, llegan cantidades de bilirrubina al hepatocito y este no los puede absorber para conjugarlos, y también puede haber alteraciones en la conjugación, es decir, alteraciones una vez que está conjugado, no se puede eliminar del hepatocito. Y el otro grupo de patologías es en el cual se elevan ambos niveles, tanto bilirrubina directa como bilirrubina indirecta. Esto está relacionado básicamente a daño hepatocelular, las hepatitis, por ejemplo, alteraciones en la excreción, es decir, se produce pero no se puede liberar del hepatocito, y también puede haber alteraciones en la obstrucción, es decir, oclusión a nivel de los conductos biliares que van a ocasionar elevación de las bilirrubinas. Es decir, tenemos daño por exceso de producción y básicamente alteración de ambas bilirrubinas. Esos son los dos grupos que vamos a tener. Acá tenemos una lista bastante grande de patologías relacionadas a elevación de bilirrubinas. Lo más común, elevación de ambas, ¿sí? Pero también tenemos algunas enfermedades en las cuales se eleva bilirrubina indirecta. En este caso, principalmente está relacionado por aumento de la producción de bilirrubina. ¿Qué significa? Destrucción excesiva de glóbulos rojos, hemólisis extravascular, extravasación de sangre, los hematomas, por ejemplo, cuando empiezan a reabsorberse, pueden elevar bilirrubina indirecta, destrucción de glóbulos rojos dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Hay alteraciones en la síntesis o en la producción de glóbulos rojos. Esto es básicamente elevación propia de bilirrubina, ¿no? Aumento de la producción de bilirrubina indirecta. Hay otro grupo en el cual se altera la captación de los hepatocitos, principalmente, en los cuales no se puede hacer toda la conjugación, ¿no? Esto está relacionado con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, derivaciones portosistémicas, ¿no? El síndrome de Gilbert, que es una alteración genética, ¿no? Y algunos medicamentos, como los medicamentos que se usan para la tuberculosis, por ejemplo, la rifampicina, ¿no? Hay alteraciones en la conjugación de la bilirrubina, es decir, entra bilirrubina dentro del hígado, pero no se puede juntar con la glucuroniltransferasa. Esto está relacionado con algunas alteraciones de genéticas, ¿no? O congénitas. El Krieger-Macher tipo 1 y tipo 2. En Gilbert hay una ictericia del recién nacido que está relacionada a este déficit de conjugación, ¿no? Utilización de medicamentos como el etinilestradiol, que es una hormona. Y el otro grupo en los cuales va a aumentar específicamente o mayor cantidad de bilirrubina conjugada, relacionado básicamente a afectación del hepatocito, las hepatitis, y alteraciones posteriores al hepatocito, obstrucción de la vía biliar, colestasis, tumores, cálculos, todo lo que pueda obstruir el drenaje de los canalículos biliares o de los conductos biliares por debajo del hígado. Entonces, tres tipos de ictericia bien determinados: prehepática, hepática y poshepática, que son los grupos que más vamos a utilizar o más vamos a conocer. Prehepática, antes del hígado, es decir, excesiva producción de bilirrubina. Patologías relacionadas con la
parte o la destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Anemia. Anemia hemolítica del recién nacido, anemia hemolítica autoinmune. Hepática, daños a nivel, no daños, sino alteraciones en la conjugación, ¿no? Y también puede ser deterioro o destrucción de los glóbulos rojos, de los hepatocitos, como en los cuadros de hepatitis o cirrosis biliar. Y también acá están englobados los síndromes congénitos, como en Gilbert, Krieger-Najjar, Tubin-Johnson, ¿no? Y las poshepáticas, obstrucción posterior al hígado, ¿no? Canalículos biliares, cálculos en la vía biliar, cáncer de cabeza de páncreas. Entonces, las causas de ictericia, como habíamos dicho, las prehepáticas, están relacionadas a básicamente destrucción de glóbulos rojos, cuadros hemolíticos, ¿no? En los cuales vamos a tener destrucción masiva de glóbulos rojos y nuestro sistema retículo endotelial va a empezar a degradar y a empezar a producir mayor cantidad de bilirrubina, ¿no? Esto puede estar relacionado a cuadros de hemólisis, ¿no? Reabsorción de sangre extravasada, los hematomas, y pacientes con poliglobulia también. Las hemólisis están relacionadas básicamente a incompatibilidad RH, ¿no? Alteraciones cuando a algunos pacientes se les transfunde otro grupo sanguíneo que no les corresponde, déficits enzimáticos eritrocitarios, alteraciones en la forma de los glóbulos rojos, como esferocitosis, eliptocitosis, ¿no? Alteraciones en la forma o en la característica de la hemoglobina, la drepanocitosis o las talasemias, y también cuadros de sepsis o cuadros infecciosos en los cuales hay destrucción masiva de glóbulos rojos, ¿no? Otra excesiva producción de bilirrubina está relacionada a los hematomas, ¿no? Contusiones, hemorragias, traumatismos intraabdominales en los cuales hay sangre, ¿no? O hemorragias internas, en los cuales se hacen hematomas y estos se reabsorben lentamente y elevan la bilirrubina indirecta. Y los pacientes con poliglobulia son pacientes con grandes cantidades de glóbulos rojos, en los cuales también funcionan de manera deficiente la irrigación y el vaso empieza a destruir mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Como un mecanismo de defensa. La hemólisis o la destrucción de glóbulos rojos también puede dividirse de origen intravascular, es decir, daños en las paredes de los vasos, y extravascular, relacionado básicamente a excesiva actividad del vaso, que es el mayor destructor de glóbulos rojos. La ictericia, generalmente en este tipo de pacientes, asociado a hemólisis, ¿no? Anemia hemolítica, ¿qué características clínicas vamos a tener? ¿No? El paciente va a tener palidez, va a tener fatiga o cansancio, dificultad respiratoria, cansancio en reposo, cansancio o fatiga cuando hace actividad sistólico, ¿no? Y generalmente cuando hay hemólisis, dentro de nuestro examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Una ictericia franca, ¿no? Y un dato clínico importante es el hallazgo de esplenomegalia. Un paciente con esplenomegalia dolorosa, ¿no? Sin ninguna explicación asociada a anemia, probablemente tenga algún tipo de destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Asociado a una anemia hemolítica. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Signos de anemia, ¿no? Disminución de hematocrito y hemoglobina, aumento de la síntesis de glóbulos rojos, es decir, vamos a encontrar, ¿no? Incremento de reticulocitos, vamos a encontrar hiperplasia eritroide en la médula ósea, en el aspirado de médula, y DHL incrementado. Si encontramos hemólisis, básicamente, ¿cómo vamos a valorarla en el laboratorio? Bilirrubina predominio indirecto, elevación de urobilinógeno y estercobilinógeno, es decir, el vaso destruye tantos glóbulos rojos y el hígado empieza a eliminar más bilirrubina, ¿no? A través de los canalículos biliares, ¿no? Va a tener coluria probablemente en la orina, una orina colúrica, y las deposiciones van a tener la pigmentación normal, ¿no? Cuando hay daño a nivel de los vasos sanguíneos, ¿qué podemos tener? Presencia de hemoglobina en la orina, ¿no? Y descenso de la hemoglobina. ¿Cómo podemos definir o a qué llamamos síndrome ictérico, básicamente? A todo aquel proceso capaz de producir ictericia en el paciente. ¿Y cuándo se va a hacer evidente esta ictericia?
Cuando tenemos valores de bilirrubina por encima de 2 miligramos por decilitro en sangre. Entonces, ¿a qué llamamos ictericia? A la pigmentación amarilla de la piel y escleras, ¿no? Tanto en piel y mucosas generalmente. Y también vamos a encontrar un plasma de color ictérico, ¿no? Color amarillento. Generalmente se produce la acumulación de este pigmento a nivel de la piel, ¿no? Y a nivel de la mucosa. Y generalmente este pigmento es producto de la degradación de la hemoglobina, como hemos dicho, ¿no? Puede deberse a anormalidades en la formación, anormalidades en el transporte, en el metabolismo y en la excreción de la bilirrubina, como hemos estado hablando. Esta es la cadena de degradación de la bilirrubina, que básicamente es un recordaris de lo que ya han estado haciendo ustedes en la parte de fisiología, ¿no? Los glóbulos rojos cumplen su tiempo, son 120 días, y son captados por el sistema retículo endotelial, ¿no? A medida que el glóbulo rojo envejece, empieza a alterar su estructura y su forma, y el vaso funciona como un filtro, ¿no? Cuando este filtro capta los glóbulos rojos deteriorados, los empieza a destruir, y parte de la destrucción es básicamente la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina tiene dos porciones, una proteica, que es la globina, y el grupo hemo, que es el pigmento. El grupo hemo es la biliverdina generalmente, ¿no? Que ésta se une a una enzima y se convierte en bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta es insoluble en agua. Para transportarse en el plasma se une a la albúmina. Una vez que llega al hígado, es captada por los hepatocitos junto con la albúmina, y ahí, a nivel del sistema retículo endotelial, del retículo endoplásmico liso de los hepatocitos, es unida a la glucuroniltransferasa y se convierte en bilirrubina directa. Es más o menos la secuencia. Dentro del hepatocito va a ser básicamente degradado, ¿no? El rango normal de bilirrubina en sangre es de 0,5 a 1,2 miligramos por decilitro. Siempre a predominio de bilirrubina indirecta. Siempre la relación que van a ver ustedes va a ser a predominio de la bilirrubina indirecta. Las manifestaciones clínicas, de acuerdo a algunas literaturas, dicen por encima de 2 miligramos por decilitro, y otras utilizan el rango de 3 miligramos. Es decir, cuando hay incremento de los valores de bilirrubina en sangre, va a ser evidente las manifestaciones clínicas de ictericia, básicamente. El color de la piel va a depender mucho del nivel de bilirrubina en sangre que tenga el paciente. Si este está moderadamente elevado, la pigmentación va a ser de color amarillento. Si los valores de bilirrubina son muy altos, el paciente va a empezar a tener un color cobrizo o marrón, ¿no? Que aparece en diversas enfermedades, como manifestación muchas veces de una patología de fondo, ¿no? Las causas de ictericia están relacionadas, como habíamos dicho, a exceso de producción, los cuadros hemolíticos, alteraciones en los hepatocitos, ya sea en que el hepatocito no puede conjugar la bilirrubina, no puede ingresarla dentro del hepatocito o no puede excretarla hacia el conducto biliar. Y disminución de la conjugación, ¿no? Es decir, puede haber alteraciones de obstrucción posterior al hígado en los cuales el hepatocito se satura de pigmento y no hace la conjugación. Nuevamente, hay tres fases, ¿no? Prehepática, hepática y poshepática, ¿no? Básicamente, la prehepática es por destrucción de glóbulos rojos, ¿no? ¿Cómo se hace el transporte nuevamente? El transporte se hace con la unión de la bilirrubina indirecta con la albúmina. La relación generalmente es de 2 a 1, ¿no? Para el transporte. Posteriormente, una vez que está unida la albúmina, atraviesa la membrana del hepatocito, entra dentro del citoplasma del hepatocito y básicamente se empieza a hacer la glucoronización. Una vez que se hace la glucoronización, se elimina esta bilirrubina conjugada a través de la unión del hepatocito hacia los canalículos biliares y es excretada por el sistema biliar. La bilirrubina conjugada
se libera al intestino y esta básicamente a nivel intestinal se convierte en estercobilinógeno, ¿no? La parte que se reabsorbe a nivel intestinal pasa nuevamente al sistema circulatorio y es filtrada por el riñón y se elimina a través del sistema urinario como urobilinógeno. Esta es la misma secuencia, ¿no? Degradación, la bilirrubina conjugada se libera a través de la bilis, ¿no? Una parte se elimina por el intestino y otra se absorbe por el sistema porta y pasa nuevamente al sistema circulatorio y es eliminada por el riñón. Esa es más o menos la secuencia. 80% por intestino, 20% por riñón. Nuevamente para recordar esto, ¿no? ¿Por qué o qué características o qué patologías vamos a tener? Sobreproducción, destrucción de glóbulos rojos. Captación hepática alterada, las patologías congénitas, ¿no? Gilbert, principalmente, ¿no? Patologías relacionadas al consumo de medicamentos, rifampicina y la ictericia del recién nacido. Es decir, el hepatocito no capta la bilirrubina circulante. Conjugación alterada, es decir, no puede unirse a la glucuroniltransferasa. En Gilbert también, Krieger-Najjar, ictericia del recién nacido y las patologías hepatocelulares. Y básicamente, en estos grupos de patologías, tanto en la sobreproducción, captación hepática alterada, conjugación alterada, vamos a tener elevación de bilirrubinas a predominio indirecto. El otro grupo, entra la bilirrubina dentro del hígado, ¿no? Pero no puede excretarla. Es decir, hay una alteración a nivel de la unión del hepatocito con los canalículos biliares. Esto también está relacionado con algunas patologías congénitas, como el Lubin-Johnson, el rotor, patología hepatocelular, la cirrosis, las hepatitis, ¿no? Colestasis inducida por medicamentos, cirrosis biliar primaria, obstrucción por debajo del hepatocito, obstrucción biliar, principalmente alteraciones en los conductos biliares principales, ¿no? Colangiocarcinoma, cáncer de cabeza de páncreas, ampuloma, estenosis biliar, cálculos en la vía biliar. Predominantemente, ¿qué va a haber? Elevación de bilirrubina directa. Va a haber indirecta también elevada, pero va a predominar la bilirrubina directa. ¿Por qué básicamente se produce el daño de las células producto del depósito de pigmentos biliares? ¿Por qué es tóxica la bilirrubina? La bilirrubina no conjugada o indirecta es la que más daño va a ocasionar a nivel celular. Principalmente es una sustancia neurotóxica y principalmente afecta a los neonatos o los prematuros. Pacientes recién nacidos, que generalmente han nacido antes de tiempo, los prematuros, tienen tendencia a mayor destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Y cuando superan los valores de 20 miligramos por decilitro en sangre, básicamente estos pacientes van a ser el kernípteros. La gravedad de la lesión cerebral va a depender de los niveles de bilirrubina. Esta alteración neurológica puede ir desde una encefalopatía reversible, alteración de la conciencia, hasta el kernípteros, que puede ser mortal y puede ocasionar lesiones neurológicas o secuelas neurológicas. En los pacientes adultos, los niveles muy elevados de bilirrubina no conjugada podrían producir algún grado de encefalopatía o de intoxicación cerebral, ¿no? Pero de característica reversible, ¿no? También estos pacientes, cuando tienen valores de bilirrubina muy altos, pueden ocasionar toxicidad renal o taponamiento renal, que se llama. Pueden ocasionar una insuficiencia renal en algún grupo de pacientes con patología previa de la función renal. La hiperbilirrubinemia no conjugada, básicamente, a veces es difícil determinar la etiología, ¿no? Muchas veces, esta bilirrubina no conjugada está relacionada a patología no asociada a disfunción hepática, es decir,
tienen un hígado relativamente sano, ¿no? La sobreproducción, como les decía, está relacionada básicamente a destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Mayor producción de glóbulos de bilirrubina va a ocasionar básicamente que estos pacientes empiecen a tener una pigmentación de un color amarillo verdoso, que se llama, ¿no? Generalmente, ictericia hemolítica, valores de bilirrubina en promedio de 5 por miligramos por decilitro, ¿no? Anemia megaloblástica también puede ocasionar una ictericia leve, es decir, destrucción de glóbulos rojos. Anemia megaloblástica, ¿qué es? Glóbulos rojos más grandes de lo normal, y estos no van a pasar el filtro del vaso, ¿no? Y son destruidos con mayor facilidad. La ictericia hemolítica, nuevamente, ¿qué características clínicas vamos a tener? Básicamente, elevación de bilirrubina indirecta en sangre, vamos a encontrar esplenomegalia y generalmente anemia, ¿no? Una característica cuando los valores de bilirrubina indirecta están permanentemente altos por mucho tiempo, pueden ocasionar formación de cálculos a nivel de la vía biliar o a nivel del coledo, de la vesícula. La captación hepática alterada, básicamente, es que se altera la capacidad del hígado para absorber la bilirrubina, ¿no? Y generalmente van a tener ictericia leve y muchas veces relacionado a consumo de medicamentos. La rifampicina es un medicamento de uso frecuente, principalmente en pacientes con tuberculosis, y puede haber elevación de bilirrubinas y hay que hacer monitoreo estricto de estos pacientes porque a veces pueden elevar muy altos los valores de bilirrubina y a veces obliga a la suspensión de la medicación. El otro grupo de patologías asociadas a esta alteración son las patologías asociadas a un fondo congénito genético, ¿no? Deficiencia hereditaria de la glucuroniltransferasa, que es la enzima o la sustancia que debe haber dentro del hepatocito para la conjugación, ¿no? ¿Cuáles son las tres principales tipos de deficiencia hereditaria de la glucuroniltransferasa? El síndrome de Gilbert, el Krieger-Najjar tipo 1 y el Krieger-Najjar tipo 2. Son los tres más comunes. ¿Qué es el Gilbert, básicamente? Es una alteración genética en la cual el paciente no puede conjugar o glucuronizar la bilirrubina indirecta, ¿sí? No puede hacer la conjugación. ¿Qué significa esto? Básicamente, el paciente produce las cantidades normales de bilirrubina, ¿no? Por la degradación de los hepatocitos, llega al hígado, pero no se puede unir a la glucuroniltransferasa y queda circulante en sangre bilirrubina indirecta. Estos pacientes tienen manifestaciones clínicas cíclicas relacionadas a otros tipos de factores de estrés. ¿Qué significa? Es un paciente que en sus periodos de estar completamente sano, probablemente no note la ictericia. Pero si hay factores de estrés, deshidratación, consumo de medicamentos, cuadros infecciosos, ¿no? Consumo de alcohol, lo que va a ocasionar es que ese hígado va a empezar a trabajar para hacer otras actividades y no puede hacer la conjugación. ¿Y qué va a caracterizar en estos pacientes? En estos periodos de estrés adicional, el paciente va a notar hiperpigmentación de la piel. Desaparece el factor de estrés y baja sus niveles de bilirrubina y mejora su pigmentación, ¿no? Es una mutación en la región promotora del gen UDP de la glucuroniltransferasa, ¿no? Hay aumento en la producción o disminución en la captación hepática. Estos dos tipos de característica puede tener el Gilbert, ¿no? No puede unirse y también a veces hay un pequeño grupo de pacientes que no puede eliminar del hepatocito la bilirrubina producida. Entonces, el Gilbert es una de las patologías congénitas más comunes, más o menos el 5 a 7% de la población tiene esta alteración, ¿sí? No está clara la herencia de esta patología, pero un mecanismo, básicamente el mecanismo de defecto de la conjugación, es trastorno de la captación, ¿sí? Y básicamente un porcentaje relativamente alto
puede tener algún tipo de hemólisis que no es evidente en todos los pacientes. Pero básicamente, una característica importante es que se hace evidente o manifiesto a partir del segundo año de la segunda década de la vida, ¿no? Como les decía, es una ictericia fluctuante relacionado a factores de estrés que desencadenan esto. Factores de estrés como cuadros infecciosos, cuadros febriles, estrés relacionado a cirugías de otro tipo, consumo de alcohol, consumo de medicación, puede elevar estos valores de bilirrubina. Y generalmente no suele superar los valores de 5 miligramos por decilitro. El exceso de actividad física también puede ocasionar elevación de bilirrubinas en este grupo de pacientes. Un dato importante de este grupo de pacientes, las pruebas de función hepática, es decir, las transaminasas, están dentro de límites normales. Y si hacemos una biopsia hepática, también se encuentra dentro de límites normales. El examen físico generalmente es normal. El único hallazgo característico es que puede haber algún tipo de ictericia en piel y mucosas. Esto no causa daño en la funcionalidad del hígado. Es transmisión familiar, ¿sí? Más o menos afecta a una población grande, entre el 5 y 10% de la población, ¿no? Desencadenado por factores de estrés y generalmente es de manifestación o de característica benigna. No da complicaciones ni consecuencias en los pacientes con Gilbert. Esto hay que saber y hay que tenerlo presente. Son pacientes que consultan mucho o que tienen varias atenciones en diferentes consultorios de gastroenterología o de medicina, porque cada vez que se pone ictérico el paciente acude a la emergencia y acaba haciéndose una cantidad de exámenes sospechando la posibilidad de una hepatitis viral, ¿no? Sin que tenga sintomatología el paciente. Hay que saber que tiene esto y básicamente cada vez que haya un evento de estrés va a desencadenar en ictericia, ¿no? Pasa el factor de estrés y el paciente se recupera sin ninguna secuela. La conjugación alterada, básicamente, ¿no? También está mediada al Krieger-Najar, ¿no? El Krieger-Najar es otro tipo de alteración congénita, ¿no? Que generalmente hay un defecto adquirido a la glucuroniltransferasa, no existe la glucuroniltransferasa en la cantidad adecuada y va a ser evidente con manifestación de ictericia en el paciente. Esto puede ser exacerbado por consumo de medicación. El Krieger-Najar tiene dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es en el cual hay una ausencia completa de la glucuroniltransferasa. Es de característica autosómica recesiva. Estos pacientes generalmente tienen valores de bilirrubina indirecta muy altos, por encima de 20 miligramos por decilitro, ¿no? Estos pacientes tienen una característica generalmente, como no hay glucuroniltransferasa, no se conjuga la bilirrubina y la bilis no tiene color. Normalmente las transaminasas son normales, ¿no? La fosfatasa alcalina es normal, no hay colestasis. Y estos pacientes que nacen con esta alteración congénita generalmente hacen kernícteros dentro del primer año de vida y tiene alta mortalidad. El Krieger-Najar tipo 2 es una deficiencia parcial de la glucuroniltransferasa. Es dominante, autosómica dominante. Los valores de bilirrubina no exceden los 20 miligramos, de 6 a 20 en promedio, ¿no? Generalmente es una ictericia en la adolescencia, no tiene manifestaciones neurológicas y generalmente estos pacientes hacen su vida normal. Y la histología al momento de tomar una biopsia hepática también es dentro de límites normales, con una función hepática normal. El otro grupo de bilirrubina o de síndromes ictéricos están asociados a bilirrubina conjugada. Es decir, entra dentro del hígado la bilirrubina indirecta, pero no puede ser excretada o no puede ser drenada al sistema biliar. Una característica importante es que va a haber colestasis y estos pacientes pueden tener daño o lesión hepatocelular. Generalmente es una manifestación clásica de la hepatitis, ¿no? Ya sea viral, sea tóxica, sea medicamentosa. Pero también hay algunas alteraciones congénitas, como el Dubin-Johnson. El Dubin-Johnson tiene un defecto en la excreción biliar y generalmente el paciente va a tener valores de bilirrubina conjugada
por encima de 3 hasta 10 miligramos por decilitro. Siempre predominio de bilirrubina conjugada. La edad de presentación es variable, la ictericia puede ser fluctuante, también va a ser desencadenada por factores de estrés, la ictericia, cuadros infecciosos, consumo de medicamentos. La mayoría de ellos es asintomático y muchas veces es un hallazgo en un acto quirúrgico también, ¿no? Muchas veces que vamos a encontrar la característica clásica del Dubin-Johnson es el famoso hígado negro, ¿no? Con una pigmentación muy marcada, ¿no? Dentro de los hepatocitos, y eso da una característica de un hígado de color oscuro, ¿no? Esta es una alteración de la excreción. ¿Qué significa? Llega dentro del hígado la bilirrubina indirecta, se conjuga, pero no puede ser eliminada. Es decir, se almacena bilirrubina directa dentro del hepatocito. El rotor es otra característica, es otra alteración congénita en el cual hay elevación de bilirrubina directa, ¿no? No hay acúmulo de pigmento en las células, ¿no? La vesícula biliar se ve básicamente de características normales y generalmente es un trastorno de almacenamiento hepático. No es muy común, pero hay que tenerlo presente. Otros trastornos relacionados a alteración de la conjugación, ¿no? Es decir, que no se elimina la bilirrubina conjugada, está relacionado a daño hepatocelular y a patología colestásica. Colestasis intrahepática, las hepatitis autoinmunes o básicamente los pacientes con colangitis esclerosante primaria, y obstrucción por debajo del hepatocito, ¿no? Colestasis extrahepática. Los cálculos en la vía biliar, el colangiocarcinoma, el ampuloma, los cánceres en la región duodenal, cánceres de páncreas, ¿no? La lesión hepatocelular generalmente va a alterar la destrucción de los hepatocitos, va a alterar la excreción también, ¿no? Y va a ocasionar acumulación de bilirrubina directa e indirecta dentro del torrente sanguíneo. ¿Qué característica importante vamos a tener? En este grupo de pacientes vamos a tener algunas alteraciones de las transaminasas y vamos a tener también alteraciones de la fosfatasa alcalina. Acuérdense que hay destrucción de los canalículos biliares y de los hepatocitos y esto va a elevar la fosfatasa alcalina, ¿no? Generalmente estos pacientes van a tener también elevación de sales biliares a nivel sanguíneo y esto se va a manifestar muchas veces con prurito marcado, escozor en el cuerpo, ¿no? La evidencia de daño hepático en este grupo de pacientes se va a manifestar con transaminasas altas, tiempo de protrombina prolongado, ¿no? Que básicamente no mejora con el suministro de vitamina K y manifestación de colestasis, ¿no? Fosfatasa alcalina alta. La excreción biliar o la excreción hepática alterada, básicamente, puede ser también asociado a colestasis intrahepática. Puede haber alteraciones en el transporte de la bilirrubina de los hepatocitos hacia los conductos biliares, ¿no? Y siempre va a haber elevación de bilirrubina directa con elevación de fosfatasa alcalina o gamma-glutamil transpeptidasa elevada, ¿no? Otras características de otras patologías que pueden ocasionar colestasis es el consumo de medicamentos. Algunos medicamentos pueden ocasionar colestasis inducida por fármacos, que es básicamente a nivel de los hepatocitos, ¿no? Y estos pacientes, una característica importante en el hemograma es que van a tener eosinofilia y generalmente está asociado a consumo de anticonceptivos o tratamientos hormonales, básicamente. La coledocolitiasis también es una patología que puede ocasionar obstrucción de la vía biliar y va a elevar bilirrubinas por alteración en el drenaje, ¿no? La mayoría de cálculos que se producen, ¿no? Del 90-95% de los cálculos son producidos a nivel de la vía biliar, a nivel de la vesícula biliar, ¿no? Y de ahí migran hacia los conductos biliares, hacia el colédoco, por contracciones o espasmos bruscos de la vesícula, ¿no? Esto se va a manifestar con dolor en cuadrante superior derecho, va a haber ictericia, va a haber coluria, ¿no? Y cuando hay obstrucción bien marcada de la vía biliar, va a haber traslocación bacteriana y se va a manifestar como colangitis.
Si el cálculo se detiene a nivel de la desembocadura del Wilson, también puede manifestarse como pancreatitis aguda, ¿no? Los cuadros infecciosos, ¿no? Cuadros de sepsis, sepsis urinaria, sepsis respiratoria, foco respiratorio, ¿no? O dérmico, cualquier tipo de cuadro infeccioso generalizado, puede manifestarse en un grupo de pacientes con bilirrubina elevada, ¿no? Generalmente estos pacientes tienen también elevación de fosfatasa alcalina y la mayoría de cuadros sépticos relacionados a gram negativos tienen mayor afectación de la función hepática. El otro grupo de pacientes son los pacientes con patología hepatocelular. Los cuadros de hepatitis y cirrosis van a tener un cuadro de colestasis, ¿no? Asociado a elevación de bilirrubinas, directa e indirecta, alteración del tiempo de protrombina, va a empezar a haber disminución de la síntesis de proteínas, es decir, hipoalbuminemia, cuando estamos hablando de un cuadro crónico, y en casos de destrucción masiva de hepatocitos, puede haber evidencia o manifestación de disfunción hepática o insuficiencia hepática. Un dato importante cuando hay destrucción de hepatocitos es que las transaminasas, tanto la oxaloacética como la oxalopirúvica, van a estar elevadas por destrucción de las células hepáticas. La obstrucción extrahepática, ¿qué características tiene? Básicamente, cuando hay una obstrucción completa, va a elevar niveles de sales biliares en sangre y eso se va a manifestar con prurito, ¿no? Tiene generalmente valores de bilirrubina muy altos, ¿no? A predominio directo generalmente. Y esto puede ser una manifestación inicial en la cual el paciente posteriormente puede hacer un cuadro de colangitis, ¿no? Un dato característico de obstrucción completa de la vía biliar asociado a un cáncer, ¿no? Ya sea un cáncer de páncreas o un colangiocarcinoma distal, es que estos pacientes no manifiestan dolor. Es una ictericia silente, de presentación lenta, y puede llegar a tener valores de bilirrubina muy altos, ¿no? Una característica de este grupo de pacientes es que no hacen dolor y la manifestación inicial es ictericia progresiva, ¿no? Acolia permanente, es decir, la deposición no tiene pigmentación. Y podemos encontrar una vesícula palpable no dolorosa, que es el signo de Courvoisier. Otro grupo de pacientes son los pacientes con cuadros de destrucción aguda de los hepatocitos, ¿no? La hepatitis viral. La hepatitis viral, las más comunes son de la A a la E, y generalmente hay destrucción de hepatocitos en mayor o menor medida, y eso se va a manifestar con elevación de transaminasas, ¿no? De acuerdo al tipo de virus que cause la hepatitis, va a haber mayor o menor destrucción de hepatocitos, y esto se va a manifestar con elevación de transaminasas, bilirrubinas, y también vamos a tener las pruebas serológicas que nos van a determinar qué tipo de virus es el que está causando el daño hepatocelular. Por ejemplo, la hepatitis A, que es de contagio fecal oral, ¿no? Básicamente se da por un virus que es hepatotropo, ¿no? Que ingresa por alimentos contaminados. Las características clínicas de todos los cuadros virales son similares, ¿no? Astenia, hiporexia, malestar, náuseas, vómitos. Posteriormente a eso empiezan a descender los síntomas y el paciente se empieza a poner ictérico, ¿no? Ictericia, coluria, hepatoesplenomegalia muchas veces, ¿no? Y ahí básicamente nos va a ayudar principalmente el dato epidemiológico, ¿no? Este paciente generalmente tiene contacto con personas previamente enfermas, ¿no? O ha estado en contacto con un alimento contaminado, ¿no? Un dato clínico importante, la orina colúrica, ¿no? Puede haber ictericia en piel y mucosas, y en algunos pacientes también puede pasar desapercibido, ¿no? Hay un grupo de pacientes que hacen hepatitis anictéricas, que se llama. Otro tipo de hepatitis, la alcohólica, por ejemplo, ¿no? Básicamente, va a haber sintomatología similar, miren ustedes, astenia, anorexia, náuseas, vómitos, ictericia, puede haber fiebre, hepatomegalia dolorosa, pero también puede haber un grupo de pacientes que pasa desapercibido, ¿no?
es asintomático, y estos pacientes a veces debutan como cirróticos muchas veces, ¿no? Hay destrucción masiva de hepatocitos, hallazgos histológicos, evidencia de cuerpos de Mallory a nivel de los hepatocitos en la biopsia hepática, que nos hablan básicamente de inclusión. Este tipo de pigmentación nos habla de un daño hepático asociado al consumo de alcohol. Manifestaciones clínicas en general de los pacientes con ictericia, generalmente pigmentación de la piel, ¿no? Cambio en la coloración amarillenta de la piel y escleras, coluria, hipocolia o acolia, puede haber pruritos si hay depósito o almacenamiento de sales biliares, y los exámenes de laboratorio, bilirrubinas por encima de 2 miligramos por decilitro. ¿Cómo podemos diferenciar una de otra? Muchas veces usando exámenes de imágenes, ¿no? La ultrasonografía, la colangioresonancia, ¿no? Dependiendo de la patología de fondo que yo esté sospechando. Si estoy sospechando de una hepatitis viral, lo que pediré pues, son los marcadores virales, ¿no? Marcadores para hepatitis B, para hepatitis C, dependiendo de los factores epidemiológicos que tenga mi paciente. El diagnóstico, como les decía, se hace con la valoración clínica, ictericia. Es mucho más fácil hacer el diagnóstico de ictericia en una persona de raza blanca que una de raza negra oscura, ¿no? Miren, es más difícil la pigmentación, ¿no? Cuanto más oscura es la piel, más difícil es valorar la pigmentación amarillenta, ¿no? Generalmente hay que usar luz natural para hacer la diferenciación, ¿no? Porque, o si usamos luz artificial, que sea luz blanca, ¿no? Porque la luz artificial o la luz cálida nos puede dar una falsa información. Una historia clínica detallada, siempre es importante. Si se han presentado eventos similares, si un paciente tiene ictericia ondulante, es decir, hoy día se ha puesto ictérico, después de un mes ha vuelto a presentar otro evento de ictericia, lo más probable es que sea algún tipo congénito, algún tipo de familiar o hereditario de ictericia, tipo Gilbert o Dubin-Johnson, ¿no? Generalmente hay que tener presente esto y ver si hay historia familiar similar. Muchas veces estos pacientes dicen, mi mamá tenía un cuadro parecido, mi hermano tiene un cuadro parecido, ¿no? También es importante incidir en el tipo de actividad laboral que hace el paciente. Es diferente sospechar en una hepatitis en un paciente que trabaja como personal de salud, yo estaré pensando en una hepatitis B o una hepatitis C, ¿no? A diferencia, pues, de un niño que ha estado yendo al colegio regularmente y ha habido un brote similar en el colegio, ¿no? Lo estaré pensando en una hepatitis A, por ejemplo, ¿no? Por eso el dato epidemiológico es importante cuando hagamos el interrogatorio de nuestro paciente. También incidir y preguntar consumo de medicamentos, consumo de tratamientos naturales o alternativos. Hay hierbas medicinales que son hepatotóxicas, ¿no? Accidentes laborales o accidentes de punción con agujas, ¿no? Consumo crónico de alcohol, pacientes sometidos a tatuajes, actividad sexual regular de la persona, contacto con transfusiones sanguíneas también, viajes a zonas recientes, uso de medicamentos, siempre incidan si el paciente toma paracetamol, toma acetaminofén, toma miodarona, siempre hay que preguntar al paciente. Si es hipertenso, preguntar qué medicación toma o no, o si es diabético, qué medicación toma, o si no toma medicamentos. Y también preguntar de uso de tratamientos artesanales, ¿no? Las hierbas medicinales, muchas de ellas pueden ser hepatotóxicas también. En el examen físico nos puede orientar la inspección de acuerdo al tipo de pigmentación. Yo puedo estar pensando qué tipo de anemia puede tener mi paciente. Si es un color amarillento, estaré pensando más en un problema básicamente hemolítico. Si es medio verdosa o media verdínica la ictericia, pensaré en un cuadro obstructivo, colestasis crónica. Puedo estar viendo una pigmentación de color bronce o cobrizo, ¿no? Y si esto es más prolongado, de más tiempo de evolución, de un color bronce oscuro, podré pensar básicamente en un paciente que tenga una cirrosis de fondo, ¿no? No es algo absoluto, pero les puede orientar más o menos, de acuerdo a los hallazgos, qué puede estar pasando en nuestro paciente. Si yo empiezo a encontrar algunas otras manifestaciones como ascitis, ginecomastia, ¿no? Feminización del vello púbico en varones,
o circulación colateral, yo estaré pensando pues en una cirrosis hepática, ¿no? Puedo encontrar a mi paciente ictérico de un color marrón oscuro, de pigmentación de la piel, y voy a encontrar algunos datos sugestivos de cirrosis hepática. La palpación del hígado también nos va a ayudar. Si yo encuentro un hígado aumentado de tamaño, ¿no? Con un spam hepático por encima de 12, es decir, mayor el tamaño de lo habitual, ¿no? Con bordes romos o bordes agudos, dependiendo de la sensibilidad que tenga la exploración, yo puedo estar pensando en una hepatitis, ¿no? Una hepatomegalia dolorosa es probablemente una hepatitis viral aguda, ¿no? O puedo encontrar un hígado pequeño, pétreo, irregular, nodular. Este paciente puede ser un cirrótico, ¿no? O encuentro un signo de Murphy positivo, un de Jardins positivo, un punto básicamente que me puede orientar a una obstrucción de un cálculo a nivel de la desembocadura del colédoco. Probablemente esté pensando en una coledocolitiasis, ¿no? Básicamente, si encuentro una vesícula palpable no dolorosa, básicamente yo puedo estar pensando, y un paciente con ictericia franca, puede ser un cáncer de vía biliar, un colangiocarcinoma, o puede ser un cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? Si es una vesícula palpable, dolorosa, es una colecistitis aguda, ¿no? ¿Qué análisis de laboratorio? El hemograma nos va a ayudar bastante. Si tengo un hemograma normal, no voy a pensar en una hemólisis, por ejemplo, ¿no? Si tengo transaminasas altas, con fosfatasa alcalina discretamente alta, pues estaré pensando en un problema hepatocelular, ¿no? Si es a predominio de bilirrubina directa, la elevación de bilirrubinas, daño hepatocelular asociado a hepatitis probablemente. O sea, los laboratorios me van a orientar a la posible patología que pueda tener mi paciente, ¿no? Las bilirrubinas, siempre acuérdense esta relación 70-30, ¿no? Siempre a predominio de la indirecta predomina sobre la directa, ¿no? Es un valor de referencia que deben tener. El valor es de 0,6 a 1 miligramo por decilitro, el valor normal. Por encima de esos valores, ya estamos pensando en la posibilidad de elevación de bilirrubina, ¿no? Se hace clínicamente evidente cuando supera los 2 miligramos por decilitro. Transaminasas muy elevadas me hace sospechar en un problema hepatocelular, hepatitis, ¿no? Fosfatasa alcalina elevada asociada a gamma-glutamil transpeptidasa alta, problema colestásico, cálculo en el colédoco, colangiocarcinoma si no hay dolor. Que más o menos, de acuerdo a mi patología o a mis análisis, también puedo estar sospechando qué patología puede tener mi paciente. Esta es una característica, ¿no? La orina colúrica, que me puede estar hablando de elevación de bilirrubina directa en sangre, ¿no? Que habla más de un problema hepatocelular, ¿no? Y los exámenes de imágenes que también me van a ayudar a complementar parte de mi estudio para hacer el diagnóstico. La ultrasonografía es un examen de fácil realización en emergencia y me puede valorar la vesícula y la vía biliar. Si yo tengo un paciente con bilirrubina directa elevada, tengo disociación de transaminasas, tengo fosfatasa alcalina alta, gamma-glutamil alta, y en mi ecografía veo un colédoco dilatado, lo más probable es que esté pensando en un cáncer de vía biliar, de acuerdo a la edad del paciente también, o un cálculo en el colédoco distal, ¿no? Básicamente, me va a orientar, de acuerdo a lo que voy encontrando, me va a orientar a mi diagnóstico, ¿no? Me va a descartar o me va a asegurar la sospecha clínica que haya tenido inicialmente. Esta es una ultrasonografía, ¿no? En la cual se ve un calculito que está saliendo a nivel del colédoco, ¿no? A nivel del bacinete y se está uniendo al colédoco. Otros exámenes que nos pueden ayudar son estudios de gammagrafía, que generalmente se utilizan para patologías, ¿no? No es de uso muy común, pero permite encontrar lesiones quísticas o lesiones tumorales que midan más de 2 centímetros, es decir, lesiones relativamente grandes. Con el advenimiento de la colangioresonancia y la tomografía, ha mejorado la sensibilidad diagnóstica. La tomografía puede encontrar lesiones, ¿no? Inclusive de 1 centímetro de diámetro con mucha facilidad, con una sensibilidad y especificidad que supera el 93%, ¿no? Es decir, nos puede ayudar mucho para el diagnóstico. La resonancia es mucho más sensible, ¿no?
Y la colangioresonancia tiene una ventaja, que no se utiliza contraste para hacer el procedimiento. La colangioresonancia generalmente utilizamos para ver si hay obstrucción de la vía biliar, si hay evidencia de cálculos que estuvieran obstruyendo el colédoco o la vía biliar. La CEPRE es un procedimiento endoscópico que básicamente lo utilizamos cuando tenemos la confirmación de cálculos en la vía biliar o un cáncer que está obstruyendo la vía biliar. ¿Qué nos permite este procedimiento? Nos permite liberar la vía biliar de cálculos. Miren esto es una CEPRE. Esto que se ve blanco es el endoscopio. Esta es la vía biliar. Esta es la región de la papila. Estas son las ramas intrahepáticas. Se canula el colédoco con accesorios y se pinta con contraste. Miren ustedes la cantidad de cálculos que se evidencia dentro del colédoco. Un cálculo grande y múltiples cálculos en la parte distal del colédoco. Estos calculitos se pueden resolver por vía endoscópica. Se apertura la papila y se retiran todos estos cálculos y se resuelve el problema obstructivo. Este tipo de paciente ha tenido probablemente dolor cólico asociado a ictericia, bilirrubina directa elevada, disociación de transaminasas, fosfatasa y gamma-glutamil altas, ¿no? Y la ecografía con colédoco ensanchado, ¿no? Diagnóstico diferencial, básicamente, hay que tener presente que hay un grupo de pacientes que como parte de su dieta consumen muchos carotenos. ¿Qué son los carotenos? Los carotenos son unos pigmentos que se presentan o que vienen en algunos alimentos de color amarillo o anaranjado. Este tipo de pacientes a veces acuden a la consulta con pigmentación exagerada de la palma y la planta de los pies. La palma de las manos y la planta de los pies. Y estos pacientes dicen que tienen o se ven amarillos, pero solamente en las palmas y en las plantas. Ustedes lo revisan y básicamente van a encontrar pigmentación amarillenta de la piel, de la palma y las plantas, a veces un poco de pigmentación de la piel en forma general, pero un dato importante es que las escleras de estos pacientes son blancas. Esto nos puede orientar a descartar la posibilidad de un problema de hiperbilirrubinemia. Nosotros le hacemos un examen de sangre y los valores de bilirrubina están dentro de límites normales. Esto está relacionado a ingesta de alimentos ricos en carotenos, principalmente papaya o zanahoria. La colestasis intrahepática también es importante acordarse, ¿no? Las intrahepáticas es básicamente daño por debajo del hepatocito, pero dentro del hígado, es decir, no ha llegado todavía a los conductos extrahepáticos. Y esto puede estar relacionado a cirrosis biliar primaria, pacientes con hepatitis viral también que hacen este problema, hepatitis alcohólica, en el periodo del embarazo, ¿no? Ictericia del embarazo, enfermedad hepática en fase terminal, infiltración neoplástica también puede ser, amiloidosis, linfoma, sarcoidosis, tuberculosis, puede dar colestasis intrahepática. La poshepática, que es la que hemos estado conversando, está relacionado básicamente a obstrucción de los conductos grandes, ¿no? Del colédoco principalmente, ya sea por cálculos, ya sea por cáncer de la vía biliar o cáncer de páncreas, ¿no? Hay un grupo de pacientes que hacen o tienen una bilirrubina alterada, ¿no? Y básicamente, esta es una bilirrubina conjugada o de conjugación prolongada, es decir, se une la bilirrubina y va dando vueltas en forma circulante, ¿no? Se une a la albúmina y da vueltas en el organismo y no se puede eliminar tanto por el hígado ni por el riñón. Estos pacientes tienen una bilirrubina que va circulando permanentemente y no es detoxificado, no es eliminada del plasma. Es un dato de referencia para que lo tengan, no es de patología muy, muy frecuente. ¿Qué es importante acordarse? Este esquema lo hemos visto hace 2 clases, más o menos para que tengan algo de referencia con respecto a las bilirrubinas. Tenemos prehepática, hepática y poshepática. La prehepática es netamente elevación de bilirrubina indirecta, exceso de producción. Hepática puede ser elevación de ambas, ¿no? Directa e indirecta. La directa puede elevarse
alteración en transporte y excreción, obstrucción de los canalículos biliares, destrucción de los hepatocitos. La bilirrubina indirecta alta, disminución de la captación, disminución de la conjugación. Problemas congénitos, ¿no? Gilbert, Krieger-Nash. Poshepática, básicamente elevación de bilirrubina directa, cuadros de colestasis o de obstrucción, cálculos, colangiocarcinoma. Más o menos ustedes pueden orientarse, de acuerdo al valor de bilirrubina, qué patología puede estar frente a ustedes, ¿no? Netamente indirecta, alta, prehepática. Directa, más elevada que la indirecta, obstructiva, ¿no? Y la intermedia va a tener los valores similares, tanto directa como indirecta. Ese es el tema